Buenos días, amigos, amigas que están siguiendo esta transmisión. Como les comenté el día de ayer, pues tanto a un servidor como a un amigo conocido mío, al profesor Carlos León, que tal vez también muchos de ustedes ya lo conocen, se nos ocurrió hacer una serie de clases que a lo mejor te pueden resultar muy interesantes o por lo menos entretenidas durante estos días de cuarentena. Y que, pues bueno, aprovechamos precisamente esta cuestión de que vamos a estar encerrados en nuestras casitas durante este tiempo, este periodo de tiempo, para que podamos aprender algo nuevo, ¿no? O tal vez repasar, si ya sabes algunas cuestiones de dibujo, pues vas a repasar cosas aquí, ¿no? Eh, esta grabación intenté ponerla de forma en vivo o en directo desde YouTube, sin embargo al parecer hay algunas restricciones ahí, necesito cierta cantidad de seguidores para poder hacer una transmisión en vivo. No importa, nosotros vamos a hacer el video primero, lo voy a subir y después a todos los que mostraron interés el día de ayer me voy a dar a la tarea de mandarles el link para que puedan ver este video. Y si ya lo estás viendo, pues es obviamente que te mandé esta información, ¿no? Eh, el profe Carlos ya comenzó desde el día domingo, transmitiendo algunos videos, poniendo algunas clases en Classroom. Está haciendo una muy buena labor, la verdad. Él se está aventando un video diario por lo menos. En mi caso, la verdad es que no prometo que sea diario esto. Voy a tocar solo algunos puntos muy precisos dentro de las clases que a mí me toque dar. Eh, Él se va a encargar de, creo, me parece, sobre todo dar clases de dibujo referentes a el manejo del lápiz, algún retrato en lápiz y pues toda la técnica desarrollada de ese material. En mi caso yo me voy a enfocar un poquito más a lo que tiene que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones teóricas. Así que, pues bueno, bienvenidos. Estamos aquí esta mañana tomando un cafecito y ya estamos listos para comenzar. Conforme vaya acordando de algunas cosas también se las vamos a mencionar, pero ahorita de inicio la clase del día de hoy tiene que ver con elementos de dibujo. Elementos del dibujo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Para comenzar, yo les formulo la pregunta, ¿qué es el dibujo? La verdad es que desde que somos pequeñitos, desde que somos bien niños, pues nos gusta expresar a través del dibujo. Muchos aprendemos a dibujar antes de escribir. También es bien sabido que esos garabatos, esos rayones que hacen los más pequeñitos, pues tienen que ver con una forma de tratar de comunicarse, ¿verdad? Entonces el dibujo como tal, desde tiempos ancestrales, cuando los antepasados dibujaban y ponían algunas ideas en las cavernas, lo que conocemos como pinturas rupestres, pues se permitían hacer esto para transmitir sus vivencias, sus experiencias, sus conocimientos a otras personas. Por lo cual, entender las bases que estructuran esto, que conocemos como dibujo, pues es bastante interesante. Y conocer los elementos que estructuran esta actividad del dibujo nos permite entender por qué algunos a lo mejor desarrollan más esa habilidad, otros un poquito menos. Sin embargo, es algo que es universal. O sea, el dibujo nos sirve a todos los seres humanos. Obviamente necesitamos de la capacidad de ver, ¿no? Pero el hecho de transmitir información y de poder comunicarse a través del dibujo ha sido algo que le ha funcionado a la raza humana durante todos los miles de años que ha existido, ¿no? Entonces, obviamente, antes de existir un lenguaje escrito, se inventó primero un lenguaje a través del dibujo. Y eso pues nos ha llevado a estudiar un poquito cómo es que se origina eso. O sea,
Aquí yo les voy a hablar incluso de algunas cuestiones cerebrales que nos permiten a nosotros comprender cómo es que funciona el dibujo, ¿ok? A ver, vamos a comenzar con algo muy, muy simple. Hubo un pintor, René Magritte, de origen belga, muy popular por ahí de los años 50, mediados de los 50. Yo creo que todo el mundo lo ha conocido. Magritte es el autor de esta obra, que todo el mundo ha visto en algún momento. Él se especializaba en lo que los teóricos de la pintura pues conocen como surrealismo. Sin embargo, a mí me parece un poco más como de esta rama de lo que es el realismo mágico. ¿Por qué? Porque sus imágenes pues estaban vistas como algo, sí, surreal, pero que pues también podría ser en la vida real, ¿no? Como ese beso. Dos personas con el rostro cubierto y besándose. Su obra más famosa es esta, que me parece es un autorretrato, con un limón en el rostro, con una manzana en el rostro. Hay varias versiones de esta misma obra. Y Magritte hizo algo, o mencionó algo en una de sus obras que es bastante interesante y de la cual voy a partir para hablar acerca de esta estructura del dibujo, ¿sí? De los elementos del dibujo. Él hizo en alguna ocasión esta obra, ¿sí? Como podemos ver, pues es una pipa. Es una simple pipa. Que por la textura que tiene, los colores que tiene, es muy probable que sea de madera. Es una herramienta pues ya clásica, que quizá ya no es tan común que veamos en nuestros tiempos, ¿sí? Pero aquí lo interesante de esta pintura, de esta obra, es que él mismo escribió en la parte de debajo de esta obra, puso: esto no es una pipa. Y tú puedes razonar y decir: ¿y entonces qué es? Pues yo estoy viendo que es una pipa de madera, limpia, nueva, muy elegante. Sí, pero tienes razón, esto no es una pipa. Es el dibujo de una pipa. ¿Y a qué voy con esta cuestión? Pues que así es. La realidad de las cosas es que ningún dibujo, por muy realista que sea, es en realidad lo que dice que es. Solo es una representación de eso que dice que es. Por eso en este caso esta pipa, pues en realidad no es una pipa. Es una representación pictográfica o pictórica de una pipa. Entonces, ¿por qué si le pusiéramos esta imagen a una persona, así, y le preguntamos: oye, ¿y esto qué es? Entonces, es una pipa. Pero la respuesta correcta es: esto no es una pipa. Es una representación de una pipa. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo funciona nuestro cerebro, que es capaz de entender dibujos, líneas, manchas de pintura y todo tipo de técnicas que sepamos, al colocarlas sobre una superficie y lo entendemos como algo y no como una representación de algo? A ver, aquí tengo un pequeño esquema, ¿sale? Aquí tenemos un fulanito que, bueno, no es una persona, ¿no? Es una representación de una persona. Pero tenemos una persona que nos representa a nosotros, ¿ok? Y tenemos aquí el cerebro. Se está viendo el cerebro humano, ¿sale? Resulta que nosotros tenemos una función que se llama pareidolia, ¿sale? Esa función existe en nuestro cerebro, ¿ok? Esa función se ubica más o menos aquí, en esta curvita del cerebro, la cual se llama giro fusiforme, ¿sale? Aquí te lo voy a poner: giro fusiforme. Y en esta parte, en esta curva, hay un pedacito del cerebro que se llama área fusiforme
facial. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esta área fusiforme facial? Nos permite almacenar información en el cerebro para poder reconocer los rostros. Eso como un ejemplo, ¿ah?, de lo que es la pareidolia. Cuando nosotros reconocemos un rostro, lo asimilamos, ya queda grabado en nuestro cerebro, y la pareidolia nos permite asimilar esa figura como un algo y no como una representación de algo. Es decir, si yo te pongo este dibujito y te pregunto ¿qué es?, tú me vas a decir es una carita. Algunas personas incluso van a decir es una carita feliz. Es decir, nuestra área fusiforme facial ya identifica esto como un rostro que incluso está expresando una emoción. Y es gracias a eso que nuestro cerebro nos permite generar dibujo y asimilar dibujo o pintura o escultura. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que expresemos a través de las artes, plásticas principalmente, pues son representaciones de lo que ya guardamos en nuestro cerebro a través del receptor de la vista. ¿Sí? Así es como funciona la pareidolia. ¿Va? También tenemos otra cuestión junto con la pareidolia que se llama apofonía. ¿Sale? ¿Qué es la apofonía? Pues es precisamente la capacidad que tiene el ser humano de asimilar patrones, de guardarlos en el cerebro y de darles un valor, un significado a partir de esos datos que ya asimilamos. O sea, nosotros a través de la vista vemos el mundo, ¿sí? Se van guardando todos esos datos en nuestro cerebro, todo lo que vemos en el mundo, todo. Y la apofenia nos permite que si volvemos a ver algún elemento de esos que ya guardamos en nuestro cerebro, lo podamos asimilar y identificar nuevamente. Vamos a darle un poquito más de estructura a esto. ¿Cómo funciona? ¿Te ha pasado que has visto las nubes y encuentras la forma de un animalito? Delfín, un gato, un zorro. Es gracias a que la apofenia ya registró, ya asimiló un patrón en nuestro cerebro y luego lo reinterpretamos. Entonces, esa nube, pues no es un gato, es una nube con forma de gato. Y gracias a eso nosotros podemos identificarlo. Lo mismo pasa con el dibujo. Todos los elementos que nosotros hacemos sobre una superficie no son ese algo, son una representación de ese algo que estamos dibujando. ¿Ok? Entonces, esto es bien interesante porque aquí se involucran dos cosas. Uno, lo que es la vista en su modalidad de observación. ¿Sí? Y la otra es la técnica, que entre mejor esté ejecutada la técnica, más calidad va a tener los trazos o las manchas que pongamos sobre una superficie, y por tanto van a hacer que nuestro cerebro asimile todavía mejor lo que estamos representando. ¿Vale? Y la vista, que es a través del ojo que percibimos todo esto y lo almacenamos en nuestro cerebro. Pero ¿por qué digo que en la modalidad de observación? Bueno, pues porque la observación es la capacidad de ver, pero a detalle y con conciencia. Es decir, estamos conscientes de observar con mucho detalle todo lo que nos rodea. Y entre mejor observemos y mejor sea nuestra técnica, mejor vamos a poder representarlo a través de el dibujo. ¿Sí? Es decir, la gente que es muy observadora
percibe esos detalles y luego a través de su técnica es capaz de reproducir esos detalles. Y entonces, si por ejemplo hace un retrato, pues hace una representación de un rostro con mucho realismo, ¿sí? Obviamente la técnica tiene que ver también con la práctica. Entre más practiquemos, más se va a pulir nuestra técnica. Entre más conscientes seamos de observar los detalles de lo que vamos a dibujar, se va a ver reflejado en nuestro dibujo, a través de la técnica y a través de la práctica. ¿Ok? Entonces, todo esto que nos permite realmente asimilar y reproducir un dibujo, pues es gracias a las funciones cerebrales que tenemos todos los seres humanos. Entonces, acuérdate, pareidolia y apofenia son los que permiten asimilar un grupo de manchas, un grupo de trazos, un grupo de puntos sobre una superficie como un dibujo o como la representación de algo que ya está almacenado, codificado, guardado en nuestro cerebro, y entonces por eso encontramos una similitud con ello. ¿Vale? Ahora, a partir de esto, tenemos también entonces que estudiar pues qué cosas conforman el dibujo. Tenemos aquí otro esquemita que voy a ir llenando junto con ustedes acerca de los 5 elementos del dibujo. Si comprendemos cada uno de estos, podemos desarrollar diferentes técnicas y podemos, por tanto, reproducir elementos que vemos del mundo y luego reinterpretarlos a nuestro modo, ¿no? Entonces, conocer los 5 elementos que conforman todos los dibujos, no importa si es muy simple o si es muy complejo, todos los dibujos contienen estos 5 elementos, ¿sale? Y a través del estudio de cada uno de ellos podemos desarrollar técnicas que nos permitan hacer diferentes estilos de dibujo o ocupar diferentes materiales, etc. Te voy a ir diciendo cuál es cada uno de estos 5 elementos. Vamos con el número 1. ¿Cuál será el número 1? Piensa en lo siguiente. Cuando tienes una hoja en blanco y tú vas a hacer un dibujo, al colocar tu herramienta de dibujo, en este caso, pues bueno, estoy utilizando una pluma, un bolígrafo. Cuando yo coloco la herramienta de dibujo sobre la superficie, sin hacer nada más, si yo quito, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos un punto, ¿ok? Esa es la partícula más pequeña, la expresión más mínima de dibujo, ¿sale? O sea, pareciera que no, pero sí, esto ya es un dibujo. Lo podemos considerar como un dibujo, ¿sale? ¿Por qué? Porque, como lo dijimos hace rato, pues es ya colocar elementos sobre una superficie, ¿sí? Entonces, la primer parte, el primer elemento del dibujo es el punto, ¿sale? ¿Por qué es importante el punto? Bueno, porque es el inicio del dibujo. Si no tuviéramos el punto, no podríamos hacer ningún dibujo, ¿sale? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos al segundo elemento. Si yo coloco mi herramienta sobre la superficie y muevo esta herramienta sin despegarla de la superficie hacia cualquier dirección, generamos una línea. Estos puntos parecen como muy obvios, pero razónalos bien. Si no tuviéramos esto, no podríamos ejecutar el dibujo, ¿ok? Y por otro lado, lo que sea que tú dibujes, tuvo que empezar con un punto que inmediatamente después se transformó en una línea. ¿De acuerdo? A partir de estos dos, tenemos técnicas que son muy conocidas, pero que si las ejecutamos de manera correcta, se tienen resultados muy interesantes. Por ejemplo, para el punto tenemos algo
que se conoce como puntillismo. Es una técnica precisamente que consiste en colocar puntitos sobre una superficie que pueden ser monocromáticos, es decir, un solo color, el color negro, el color rojo, y generar diferentes tonalidades, una gama de tonalidades a partir de un mismo color, o como lo vemos en este ejemplo, colocar diferentes colores, pero a partir de ese color generar tonalidades, generar gamas de colores. Este dibujo está hecho con puros puntos, miren. Si yo acerco la imagen, ahí se pueden ver todos los puntitos. Todos los puntitos. Tengo otra imagen aquí. No es la más perfecta, no sé quién la realizó, la verdad son imágenes que encontré en internet. Pero observa aquí cómo son solo puntitos, ¿sí? Esta técnica del puntillismo tiene ciertas reglas, ciertas normas que quizá más adelante en el transcurso de las clases que tengamos las vas a poder ir viendo. Por ejemplo, una regla es que si tú pones los puntitos más separados entre sí uno del otro, el tono que adquiere ese color que estás utilizando se ve más claro que si tú pones los puntitos muy cercanos uno del otro, como lo estoy haciendo aquí, estoy poniendo puntos muy cerca uno del otro, se ve bastante más oscuro que si los dejo más abiertos, ¿ok? Y esto nos da una cantidad de gamas de tonalidad bastante interesante. Entonces se pueden crear sombras, se puede crear volumen, se puede crear brillo a partir de poder manejar bien todo esto, ¿ok? Ahora, tenemos también técnicas a partir de lo que es la línea. La línea tiene técnicas como por ejemplo lo que es el ashurado. El ashurado consiste en colocar líneas que van hacia una misma dirección y al igual que con el puntillismo, si yo separo más esas líneas, el tono generado, la gama tonal generada es más clara que si pongo líneas más cercanas una a la otra. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo poco a poquito, pero aquí ya tenemos lo que es el puntillismo y lo que es el ashurado. ¿Sale? Ok, vamos al punto número 3. ¿Qué pasa si yo a esta línea le hago más bien un conjunto de líneas en diferentes direcciones? Lo que generamos aquí es un plano. Diagonal, trazo. ¿Sí? Este plano, este trazado ya es en sí un dibujo. ¿Ok? Cuando ya hacemos incluso algo tan simple como un muñequito de bolitas y palitos que luego dicen, eso ya es un dibujo, ya representa algo que nuevamente, como lo mencionábamos, ya registrado en nuestro cerebro, ya podemos entender como un elemento, ya podemos entender como algo, como una representación de ese algo, ¿sale? Ya es gracias al conjunto de líneas, a darles diferentes direcciones, a darles diferentes impulsos, que podemos crear un dibujo como tal, ¿sale? Entonces, el plano ya es el inicio del dibujo. O más bien, el desarrollo ya de un dibujo como tal, ¿ok? Ahora, cuando nosotros transformamos esas líneas en diferentes direcciones, ahora en un plano diferente al 2D, al bidimensional, entonces generamos lo que es la perspectiva. ¿A qué me refiero? A ver, tantito vamos a hacer este para acá y aquí tengo este otro. Aquí tengo 3 hexágonos más o menos realizados, no son la gran cosa, pero son planos, ¿ok? Son trazos, son figuras geométricas.
Si yo agrego algunas líneas más a esto, generando una perspectiva cambia completamente. O sea, si yo por ejemplo a este le trazo una línea más o menos aquí, ¿sí? Esta figura ya es un cubo, ¿sí? El cual estoy viendo de frente y tengo una y dos caras. ¿Lo ves? ¿Lo asimilas? ¿Sí? Si yo a este, por ejemplo, le pongo así, así y así, ahora tenemos el mismo cubo, pero lo estoy viendo de una perspectiva picada, lo cual me permite ver una, dos, tres caras de ese cubo. Es decir, esto deja de ser un simple plano, ahora tiene una perspectiva, ¿sí? Y si yo a este último le hago algo muy similar, pero en sentido contrario, ahora tengo este mismo cubo, pero lo estoy viendo de abajo hacia arriba y me permite ver tres partes, ¿ok? Tres caras. Entonces ahora esto ya tiene una perspectiva. Y es que al ser humano le costó cientos de años descubrir la perspectiva, pero una vez que la descubrió, le empezó a poner en todas sus obras de arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un gran descubrimiento. Nosotros en este mundo, en un formato, en un dibujo, manejamos lo que es el plano X y el plano Y, que es el ancho y el alto, ¿sale? Esto antes de que le pusiera estas líneas, eso tenía un ancho, un alto, ¿sale? Nada más. Pero cuando ya pensamos en un Z, entonces ahora tenemos una profundidad, ¿sí? Entonces aquí está el ancho, aquí está el alto y aquí está la profundidad. Y entonces ahora esto es un trazado, sí, pero con perspectiva, ¿vale? Eso es lo que generó precisamente la cuarta parte del dibujo, ¿va? Ahora, ya pensemos en la última parte, en el último elemento. Esto ya es con llevarlo a un punto máximo, ¿sí? Es una variante de la perspectiva, lo que sería el volumen, ¿vale? ¿Qué es el volumen? Simple. Con el profe Carlos León, ya en este último video que subió el día de ayer, estuve viendo que ya están viendo estas cuestiones de cómo reacciona un objeto ante la luz, ¿sí? Y genera una sombra también. Pues es esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues aquí no todas las figuras son cúbicas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer que un simple círculo tenga perspectiva o tenga un cuerpo tridimensional? Pues si yo agrego algunos elementos, voy a hacerlo aquí muy simple, muy sencillo, pero si yo agrego algunos elementos como unas líneas y incluso lo voy haciendo como gradual para que de este lado sea más oscuro y de este lado lo dejo más ligero mi trazado para que sea más claro, genere un brillo, por decirlo así. Entonces, este círculo deja de ser un simple círculo plano. Si yo agrego, por ejemplo, aquí una línea así, y yo estoy viendo que la luz viene desde acá, ¿no? Así, y entonces a esto incluso le genero algunas rayitas aquí porque está haciendo una sombra, ¿no? ¿Sale? ¿Qué es esto? Una esfera. Deja de ser un simple círculo
para convertirse en algo con perspectiva y algo con volumen. ¿Ok? Entonces ahora entendemos que el uso de la luz, la sombra, y cómo va a reaccionar según la forma del objeto que estemos representando, está generando ahora un volumen para hacer algo más realista. Yo puedo hacer un simple círculo y decir es una esfera, ok, entendible, pero el poner más elementos, más detalles en esto, gracias a la observación, ahora esto me permite entender que es una esfera. ¿Sí? O sea, yo te puedo decir que esto es una esfera, pero si le ponemos a una persona que no sabe de lo que estamos hablando estos dos dibujos y yo le digo, ¿cuál es el círculo? Te va a decir, este. Y si yo le digo, oye, ¿cuál es la esfera? Pues es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite asimilarlo en nuestro cerebro como algo con volumen. ¿Ok? Entonces el volumen involucra precisamente el uso de los tonos de color. ¿Va? Creo que eso es básicamente todo lo que te voy a decir el día de hoy. Breve repaso: la pareidolia, la apofenia, que nos permite a través de nuestro giro fusiforme o nuestra área fusiforme facial reconocer los elementos que están guardados en nuestro cerebro y volverlos a asimilar. Gracias a ello, todos los elementos que ponemos sobre una superficie con la intención de representar algo, los podemos entender como dibujos. Las 5 partes del dibujo: el punto, la línea, el plano, la perspectiva, el volumen. ¿Sale? Todo esto, créeme, es muy teórico tal vez, pero es la base para poder realizar un buen dibujo. Queridos amigos, agradezco mucho su atención a este video. Espero que podamos seguir realizando contenido de este tipo. Espero que esto te haya resultado interesante. Voy a continuar platicando con el profe Charlie León para ver qué otras cosas generamos. Cada que tenga yo un video, un contenido, lo voy a compartir también con él para que se los haga llegar a ustedes. Y pues bueno, creo que eso es todo. Muy bonito día. Me despido. Gracias. Hasta la próxima.